buenos días, bienvenidos a su programa Migas y Café. Muy buenos días, gracias hermosa por dejarnos entrar a tu hogar, a tu oficina, a tu carro. Yo no sé qué estás haciendo por esta mañana, a lo mejor vas despertando y nos estás acompañando con un rico cafecito, así como nosotras empezamos la mañana con un rico café. Vean, les queremos mostrar nuestras hermosas tazas, enséñenlas. Tenemos unas hermosas tazas de Amadas y la verdad es que todavía nos quedan 10 por ahí, ¿verdad? Azules y negras, súper bonitas. Y empezamos la mañana con cafecito para iniciar nuestro sistema y te damos la más cordial bienvenida. Soy Abby Lozano y es un placer estar contigo esta mañana. Muy buenos días, qué gusto saludarles, listas ya, sin estrés. ¿Quién viene estresada? Bueno, vamos a hablar de estrés. Relájate, respira, hablemos de estrés. Es que aquí no estamos estresadas. Estamos muy relajadas. Andamos muy relajadas. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, buen día. Estamos muy contentas de otro miércoles poder entrar con ustedes en esta mañana, empezar un día con un tema pues que nos atañe a todos los días y que yo creo que experimentamos nosotros, el estrés. Así que relájate, como dice el eslogan que estamos manejando. Relájate, a ver, relájate. Respira, un sorbo de café y vamos a hablar de estrés. Mi nombre es Celia Carrillo. Buenos días, qué gusto como cada mañana, cada miércoles estar aquí. Hoy traemos un tema muy interesante que yo creo que va a ser de muchísima ayuda para nosotros, para ustedes, así que por favor comparte este programa, súbele volumen si te estás pintando, si ya vas al trabajo, si estás haciendo desayuno, aunque sea escúchanos porque está muy interesante este tema que traemos para ti el día de hoy. Sí, de hecho, anótale ahí en la caja de comentarios qué es lo que más te estresa en la vida. Excepto el marido, eso no entra. ¿Qué es lo que más te estresa? ¿Qué es lo que más te causa conflicto? Bendiciones, Betsy ya está ahí conectada, mandándonos sus saludos. Ay, saludos, besos. Les mandamos un besito a todos los que están conectados. Si puedes dejarnos un saludito para poder saber quién es la que está conectada o quién está atrás de las pantallas. Eni Lozano, un besito grande. Y cuéntanos qué es lo que más te estresa, qué es lo que más te causa ese momento de tensión tan difícil. Hay muchísimas cosas que nos pueden estresar. Muchísimas, ¿no? Yo creo que si enumeramos todo lo que nos estresa desde que abrimos los ojos, ¿no? Híjoles, llenaríamos la caja de comentarios. Yo creo. Llénenlas, chicas, llénenlas. Sí, yo creo que no nos alcanzaría el programa para hablar de todo lo que nos estresa. No. Como mujeres nos estresan muchas cosas. ¿Verdad, hermana? Bueno, creo que sí necesitamos respirar el trabajo profundo. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que nos pueden estresar. Simple y sencillamente hablando de este tiempo, cada miércoles, no sé a ustedes, pero es desde el martes ya estar preparando, pensando y es ese estrés positivo, bueno, porque me empuja a hacer algo de valor, algo que sea importante, prepararme más, no sé, en la mañana despierto a las 3:30, 4:30, no sé a quién le pase, pero es un tipo de estrés, ¿no? Lo podemos manejar así, pero es bueno, es positivo, hablando de algo que te cause una adrenalina para bien, pero ¿qué hay de cuando hay un estrés que te causa enfermedades, por ejemplo? Yo creo que ya la definición de estrés es estado de preocupación o tensión mental causado por una situación difícil. Vemos que ese es el concepto. Uh-huh. De hecho, aquí nos están poniendo en la caja de comentarios que el trabajo es estresante para esta persona. Y no nada más el trabajo, hay muchísimas cosas que nos van a causar estrés y nos van a llevar a ese punto de tensión y donde podemos ser frágiles y podemos incluso sufrir un colapso sobre nuestro cuerpo, en nuestra mente, un colapso en nuestras emociones. Y es como, yo pienso que es como un efecto dominó, ¿verdad?
Cuando no sabemos manejar una el situación estrés, te lleva a otra. ajá, y a otra, hasta terminar en el colapso de todo nuestro sistema, porque de hecho se va al sistema nervioso central el estrés. Entonces imagínense, ¿no? Cómo le afecta a nuestro cuerpo. Aunque la palabra estrés no está en la Biblia escrita como tal, así estrés, nos deja ver todo lo que alrededor hay que sí está, que el Señor sí nos habla acerca de eso. Claro, y perdón. No, usted. Es un efecto, es curioso que el estrés todos lo venimos manejando como dice por Se allá. lo venimos manejando como guste y mande. Todo lo manejamos en algún grado pequeño, depende del control que tú puedas ejercer sobre él, pero cómo produce un efecto fisiológico, o sea, no solo en tu estado de ánimo, sino puede causar estragos, como decía la hermana Yuli, en tu cuerpo físicamente. ¿Qué produce en ti esto que reproduce en tu cuerpo internamente por algún efecto que no puedes controlar? Porque allá en eso radica el principio del estrés, ya pasando a lo negativo, que no puedes controlar eso que se produce en tu cuerpo, ¿no? Que son lo que llamábamos estresores, ¿no? Ajá. Lo que nos provoca en sí el estrés, y ya lo hemos estado mencionando, el trabajo, la escuela, los niños, un nuevo empleo, bueno. Me sonaste la lotería. También estrés, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? No, es cierto. Sí, nosotros ayudamos en eso. Sí, bueno, por ejemplo, perfecto. mi gran estrés son ellas tres precisamente. Hablemos de otra cosa, pasemos a otro punto. Sacamos el En potencial, pues. Sí, hay situaciones que nos pueden llevar, y yo creo que la salud mental es sumamente importante para poder controlar. Una persona sana mentalmente, pues obviamente erradica cosas positivas, buenas, y en Dios pues muchísimo más. Lo que pasa, creo que vivimos en una época más estresada, no que las épocas pasadas no fueran estresadas, las personas no se estresaran, sino que la vida rápida en la cual estamos metidas nosotras en este tiempo, todo es rápido. Desde que, bueno, aquí en Loreto, pues los loretanos sabrán que el tráfico no es tanto. Y cuando estamos en tráfico es porque estamos atrás de una escuela y la hora de entrada o la hora de salida. Y sí o no, el tráfico genera estrés. Sí. Ciudades grandes, Ciudad de México, Monterrey, inclusive La Paz, que es más chiquita, pero también tiene ese punto de estrés de tráfico. Y la gente, por ir a las carreras, por ir rápido, por llegar temprano, todos salen a la misma hora y se estresa el cuerpo de una manera que hay accidentes por ese momento. De hecho, Mónica Silva dice, el día de hoy, entre las mayores causas de muertes está el estrés, así lo dicen las estadísticas. Sí, de hecho es una verdad, sucede porque afecta no solo emocionalmente, sino físicamente. El problema del estrés trae problemas del corazón, problemas gástricos, dolores de cabeza, migrañas. Hay mucha gente joven con migraña. A mí me sorprende. Yo viví viendo a mi mamá sufrir de migraña, pero hay mucha gente muy joven con problemas de migraña muy serios. Entonces, estamos hablando de un estrés que ya no solamente es emocional, sino que va a lo físico y rebasa a la persona al grado de que incluso hay suicidios por causa del estrés. Estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con las exigencias actuales, ¿no? El concepto y los preceptos que vamos manejando hasta uno mismo con los hijos, ¿no? Ya somos más exigentes en ciertas áreas para lograr y estresamos a nuestros hijos. ¿Y hay niños estresados? Sí, de hecho yo leía pues buscando información al respecto, leía que actualmente los niños también ya viven un estrés muy fuerte, ¿no? Muy agudo por las exigencias de la sociedad, no solo de nosotros como padres, sino de la sociedad en general, las escuelas, aunque se han relajado un poquito, pero vivimos en un mundo rápido. Hace rato decían, ¿no?, que en Loreto se vive bien. La verdad se vive bien, no hay tráfico. Cuando venimos de una ciudad grande somos nosotros los desesperaditos, ¿no? Venimos acelerados. Ya nos relajamos. Lo único estresante en Loreto es ir al súper. La gente que maneja demasiado. Es ir al súper, nada más. La gente que maneja despacio.
alguien Eso que es lo estresante. estresa también un poco, pero digamos que es un estrés momentáneo. Sí. Y eso, pues, en fin, viene siendo algo bueno. O sea, el estrés nos puede ayudar a impulsarnos a algún desafío que tengamos enfrente, lo sacamos adelante en una situación de emergencia. Nos estresamos, pero para sacar adelante algo. El problema es cuando vivimos continuamente envueltas en estrés. Yo recuerdo que teníamos la escuela de verano y estábamos compartiendo a lo que nos provocaba estrés o lo que era un problema para nosotros. Y recuerdo que un niño estaba, levante la mano ahorita. Y a ver, para ustedes, ¿qué representa? ¿Qué es un problema? Explíquenos. Y un niño levantaba la mano. Dice, mi mamá es un problema para mí. Y la mamá ya estaba, era maestra, tú ya sabes quién eres. Y sí, o sea, los niños también, por las exigencias, todo lo que sucede en las escuelas. Y es un tema de verdad muy importante que está como junto con pegado, como decimos, ¿no? Con la tensión, con la presión, con que si no controlamos, híjole. Vamos a un colapso, directo a un colapso. Colapso mental, emocional, espiritual, porque el estrés también tiene un impacto espiritual. Definitivamente va a ir directo a nuestra vida espiritual y va a tratar de golpear, porque somos uno. O sea, somos uno, por eso el Señor dice que la amemos con nuestra mente, con nuestra alma, somos uno, entonces el estrés también va a afectar. Y en realidad hay cosas que están fuera de nuestras manos, ¿no? Sí, totalmente. Pero hay otras que las podemos evitar, o sea, no darle vuelta a la cabecita y ahí las traemos y provocamos una situación de estrés innecesaria. Yo estaba escuchando ayer precisamente un tema sobre esto y decía el excesivo trabajo, está hablando de pastores, que también provocaba un estrés, pero dice, no aprendes a delegar, no aprendes a compartir, o sea, y decir, bueno, estoy hasta el tope de estrés, pero a veces nosotros mismos lo ocasionamos. Y ni qué hablar, ¿no? De los trabajos en las escuelas, los maestros, imagínense, o sea, después de COVID yo creo que quedó todo así como... Yo creo que todos experimentamos con el COVID momentos estresantes, ¿no? Muy, muy estresantes. Un poco de ansiedad. Dice que alguna de las cosas que producen el estrés en la vida del ser humano es los temores, las ansiedades, dice demasiadas responsabilidades, problemas familiares, enfermedades, la economía, incertidumbres. Y precisamente platicábamos un poquito ayer de cómo hace un par de años que vivimos el tiempo de pandemia, había mucha gente con mucho temor y ansiedad y desesperación. Me atrevo a decir, porque fueron rumores y vimos muchas cosas que lo confirmaron, que muchas de las causas de los decesos en COVID no solo fue la enfermedad, sino lo que produjo la ansiedad, el temor, y cómo eso se externó a nuestro cuerpo físico, que nos llevó a bajar nuestras defensas y entonces a sucumbir ante la enfermedad, ¿no? Ante lo que estaba existiendo. Y el mundo en realidad colapsó ante la incertidumbre, porque totalmente era desconocido para nosotros todo lo que producía el COVID. No solo era lo físico, sino lo mental y la ansiedad que trajo a muchas personas. Entonces yo creo que hemos aprendido, quiero creer que hemos aprendido mucho de eso, ¿no? Sí. Fíjate que en la Biblia hay un pasaje, no recuerdo ahorita la escritura específicamente, si se acuerdan me ayudan, pero hay un pasaje donde Dios le habla a su pueblo acerca del no entrar en su reposo, no aprender a descansar en él, entrar en ese reposo. Es una reprimenda de Dios. Y yo creo que a los que profesamos, ¿no?, tener fe en Dios, descansar en él, esperar en él, pues no nos va bien el vivir estresados de manera que nos lleve a depresión, a ansiedad extrema, que no podamos ser felices, que no podamos disfrutarlo nada, porque siempre estemos pensando en qué va a pasar adelante, y si hago esto y no funciona, y si no voy, y si sí voy, y si hago o no hago.
yo creo que también tendríamos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Dios espera de nosotros que sepamos descansar en Él. La indecisión, ¿no? Ese Hebreos 4, porque ayer estuve leyendo al respecto. Una vez nos dieron una clase donde decían que Dios creó los cielos y la tierra y ocupó 6 días para la creación, pero ocupó un día para descansar. Y no es porque estuviera totalmente cansado, sino porque eso nos habla de que necesariamente los seres humanos necesitamos un tiempo de reposo, de descanso para nuestro cuerpo físico, pero también para nuestra mente. Perdón. Ya andamos entre que tú y yo. Dale. No, es que ese es un principio y si nosotros supiéramos que a causa de nosotros se hizo el día de reposo, entonces entenderíamos ese principio que Dios nos da a nosotros de mucho trabajo. Y yo creo que viene por tanto afán. Nos afanamos en hacer muchas cosas, en obtener muchas cosas que el mundo nos está diciendo. Las necesidades ahora sí que se activan en nosotros, ya lo necesito porque vi el video. Y el querer tener más y más nos puede llevar a muchos afanes y a mucho desgaste físico y desgaste emocional. Y no se diga, pues ahorita ponían aquí, una amada anónima ponía que el trabajo es uno de sus más grandes estresores y cómo manejar el estrés laboral, ¿no? Yo estaba estudiando acerca de el ejemplo de Saúl. Saúl era un hombre que le había dicho el profeta el sacerdote que iba a regresar, que lo esperara. Dice en 1 Samuel, quiero leerlo rápidamente, 13:8, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo desertaba. Eso había ocasionado para Saúl un problema muy fuerte de estrés. No llegaba quien había prometido regresar en un lapso de tiempo, y el rey ocupaba al sacerdote para hacer el sacrificio, ¿verdad? Recordemos que solo los sacerdotes podían tener acceso a todo esto. Y Samuel, entonces, en el verso 9 dijo a Saúl: traedme holocausto y ofrecerlo y voy a hacer paz. Vemos, por ejemplo, que cuando Samuel regresa, le dice: Saúl, locamente has hecho. O sea, te apresuraste. Entonces, las decisiones, cuando estamos bajo presión, obviamente bajo estrés, no tomamos buenas decisiones. Cuando estamos cansados, no tomamos buenas decisiones. Entonces, me llama mucho la historia de Saúl, cómo, ¿verdad? Este hombre se desesperó, estaba estresado, dijo: es que no venías y el pueblo ya estaba inquieto. Y en base a eso, al estrés, imagínense lo que representaba para el rey, tener a todo el pueblo ahí, ¿verdad? Esperando, porque era una batalla, ¿no? Era una guerra contra los filisteos. Entonces vemos que Saúl no actuó correctamente, ¿no? La presión, la tensión y todo, pues vaya, lo sobrepasó y ahí vemos las consecuencias de ello. Las consecuencias de un estrés negativo va a ser terminar en angustia. Y 2 Corintios 4 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, Pablo había sufrido mucho estrés. Claro, muchas cosas le habían pasado, y él, así como Saúl, nos enseñan a la luz de la Escritura lo que debemos hacer, que es esperar en Dios. ¿Cómo nos cuesta, de verdad, en un mundo tan acelerado, cómo nos cuesta detenernos? Dice el Salmo 46, estate quieto y conoce que yo soy Dios, ¿no? Porque si Saúl hubiera esperado, hubiera sido otra la historia, ¿no? Y hubiera conocido a Dios de otra forma, ¿no? Sí, pues habla del dominio propio, lo dice Corintios cuando dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene, pero dice: no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Habla de cómo podemos tener nosotros dominio propio, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y vemos cómo el estrés puede sabotear nuestras decisiones y nuestras propias vidas. Como consecuencia, pues traemos enfermedades, como consecuencias, decía Lupita, malas decisiones que en realidad se reflejan totalmente siempre en nuestra vida y en nuestra casa, ¿no? Es lo que nosotros debemos aprender a
tratar de dominar con ayuda de Dios. Me gusta mucho lo que dice Filipenses 4, 6, 7, donde dice, por nada estéis afanosos, sino dice, sino, que dice el escritor, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, es donde entra nuestra fe y nuestra entera confianza en Dios. Claro, no es fácil, es una práctica que tenemos todos los días de venir confiadamente. Sí, Dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia, donde vamos a alcanzar el oportuno socorro y la misericordia que Dios tiene para nosotros. Pero la parte primordial en este caso es tener fe, es confiar. Sí. Así es. Ahorita que hablábamos del día de reposo, ¿no? Cuando Dios le habló al pueblo de Israel acerca del día de reposo, el pueblo había salido de la esclavitud en Egipto, estaba aprendiendo a vivir su propia vida solamente dándole cuentas al Dios Todopoderoso. O sea, estaban aprendiendo. Realmente yo creo que eso también fue estresante. Si leemos la historia en el Antiguo Testamento de cómo Israel salió de Egipto, cómo fue, cómo sucedió, podemos vislumbrar, aunque no diga ahí el pueblo estaba estresado, pudiéramos ver, ¿verdad?, la capacidad o el tamaño de estrés que debieron haber vivido. Dios quiso darles un día de descanso porque para ellos no conocían eso. Y el día era para que lo disfrutaran en familia, que juntos le adoraran, que juntos le alabaran, dieran gracias, recordaran las maravillas que Él estaba haciendo y disfrutaran. Entonces, muchas veces nos parece como que ni siquiera un día nos podemos tomar porque hay tanto que hacer. No puedo tomarme un día, no, ni siquiera unas horas, porque se para todo. Yo tengo que seguir, pero no estamos descansando en el Señor, ni estamos viviendo tiempo de calidad, en este caso con la familia, ¿verdad? Primordialmente. A veces tampoco le damos un tiempo de calidad a Dios y eso es todavía más terrible, porque no tenemos tiempo. Porque el punto clave ahí con el pueblo de Israel es que Dios mismo le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y esto es clave para todas o todos los que vivimos estresados. La presencia de Dios nos da descanso. Si aprendemos a obedecer a Dios, incluyendo el descanso, porque muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que te sientas porque quieres pasar un tiempo con tus hijos, con tu esposo, y de repente ya estás pensando, tengo ropa sucia, me hace falta limpiar. Los quehaceres en el hogar nunca se van a acabar. Nunca. Y a lo mejor traes el trabajo a tu casa. Y eso fue uno de los puntos que en la pandemia fue colapso de estrés para mucha gente, porque trajeron el estrés a casa cuando te aconsejan los especialistas en estrés que no lleves el trabajo a la casa. Que el trabajo se quede en el trabajo. Y todo el mundo trajo sus trabajos a casa. Y la casa se convirtió en una oficina. Oficina. Pero era una guerra. Muchos matrimonios se divorciaron a partir de la pandemia porque era demasiado estrés. Se miraban todo el día. Ya no te soporto. No, ¿cómo afecta el estrés en nuestras relaciones personales? Sí. Afecta definitivamente. Nuestro ánimo, sí. Definitivamente afecta mucho. Y fíjate que estaba... Cuéntenos, pastora, cuéntenos. Se rió, pero no suelta prenda. A ver, me reí muy rico, no es que me acordé. Un saludito aquí, mira. Un saludito al pastor Edgar, porque tiene que ver con... No, que ya no me podía dar mis escapaditas para comer a escondidas lo que quería. O sea, agarraba unas papitas. ¿Qué comes, mamá? Ay, ¿qué comes? Me estresa. Es que todos estábamos en estrés, definitivamente. Y luego por estrés comemos, no sé, bueno... No sé si a ti te pasa. Es uno de los problemas, el sobrepeso o la pérdida de peso también por la preocupación, la angustia, pero también el sobrepeso. Yo por eso, como digo, estresada, pero bien llenita. Estresada, pero con panza llena, corazón contento, llenita dice, de ¿no? amor. Saluditos a Nuestra Mónica salud. Silva. Mónica Silva está mandando saludos. Gaby Leiva, bendiciones Hola, hermosas. Gaby. Chayito, buenos días. Buenos Chayito días. dice, cierto, hermana Julie, nosotros le conocemos a él y él es nuestro descanso definitivamente. Amén. El Saludos, temor. mis hermanas. Mónica Silva dice que el temor, y Vicky de León también dice saludos, bendiciones. Edith Angulo, también un saludito. Un besito a todas las que están ahí comentando. Y es cierto, el temor, muchas veces un causante de estrés
es el temor, es el miedo La y ansiedad. la ansiedad, la preocupación. Ay, de verdad, ya hasta me estresé de solo pensar en el estrés. Pero sí o no sé, les ha pasado a ustedes que andan con la espalda, aquí se refleja toda esta parte debajo de tu cabeza y entre los hombros. Hermana Julie, dele, Vamos por a favor, hablar. ya me... Ay, un masajito. Dele. Ya me Relax, estoy relax. desestresando, Así, amadas. Celia a mí, yo te... Y la Biblia dice, Así. por nada estéis afanosos. Afanosos. En 1 Pedro 5:7 dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y lo mencionábamos, ¿no? Que si pudiéramos entender así la magnitud tan grande de nuestro Dios, de su amor, de su protección, digo, nos evitaríamos tantos dolores Así de cabeza, es. ¿no? Le damos vueltas a las cosas, cuando en realidad, si tienen solución, vaya, pues en Tiene Dios se solución. puede. Y si no, pues también que Dios nos ayude, ¿no? A entender que nomás no. Y fíjate que para las mujeres, bueno, en general lo diría, pero en este caso para mujeres cristianas o mujeres temerosas de Dios, no quiero encasillar, ¿verdad? Porque yo sé que hay mujeres Claro. que a lo mejor no están en una iglesia evangélica, pero confían en Dios, aman a Dios, no lo sé. No es esa mi idea, ¿no? Encasillar, pero las que confiamos en Dios, entonces entramos en desobediencia cuando no estamos creyéndole a Dios que Él puede solucionar ese motivo de nuestro estrés. Sí. Entonces, aparte de todo, estamos en desobediencia. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creen también en mí. Entonces, dice el Señor, no se preocupen, o sea, pongan todas sus ansiedades en mí, descansen, yo lo voy a hacer. Y entonces entendemos que lo que Dios está buscando en nosotras es que nuestra fe Amén. se habilite cada día mejor, se fortalezca. Es un músculo la fe. Hay que ejercitarlo. Entonces, lo que vivimos, Santiago 1, versículos 2 al 4, también dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y yo pregunto, una prueba, una dificultad, ¿qué te produce Estrés. primero? Estrés, Así preocupación, gozo no. ansiedad, tristeza. Y dice aquí que nos produzca sumo gozo. Ay, y luego dice, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, a veces decimos, dame paciencia, y vienen más cosas, más pruebas. No, Otros dicen, ayúdame a "Dale". ejercer la paciencia que ya tengo. Y es Pues ya no me des más. es tan bonito, de verdad, tan especial cuando nosotros vamos a la presencia de Dios. Yo he experimentado este último tiempo. Hace días, no les voy a decir qué, pasé una situación en la que en otro tiempo hubiera Hubieras traído los colapsado. dolores de cabeza, y mi mamá me decía, oye, pero te veo tan tranquila. Y yo hasta yo misma decía, sí, es cierto, no, estoy tranquila. Pero eso es aprender a descansar en el Señor. Y de verdad que es como un refrigerio cuando vamos a la presencia de nuestro Dios y le llevamos ahí, ¿no? Todas nuestras cargas, todo lo que nos pasa. Dios nos entiende, Dios comprende que somos seres humanos y que llegue el momento que ya, o sea, llegamos a un punto de estrés. Pero algo me encantó ver de esa cita bíblica que leía nuestra hermana Julie. Llevemos a Él, ¿no? Toda nuestra ansiedad, todas nuestras necesidades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo creo que ese es el descanso que pide Dios que nosotros tengamos. No solo es el séptimo día o el sábado, depende de la convicción y de la denominación en la que tú estés practicando tu fe, sino tiene que ver con el descanso que Sí. tú puedas tener en Cristo cada vez que tengas una necesidad. Así es. Bueno, no solo cada vez que tengas la necesidad, todos los días, ¿no? Venir Todos los días. a su presencia. Por eso siempre nosotros recomendamos en la iglesia es levántate, despiértate, busca de Dios cada mañana, que Él sea tu fuente de ese día, Sí. de fortaleza, porque la necesitamos para enfrentar los retos que cada día enfrentamos, porque todos Cada los día días tiene su propio afán. decía exactamente. Salomón. Cada día trae un afán. Ya traemos una rutina de por sí, ¿no? Los hijos, la casa, la comida, el esposo, si está la suegra, pues la suegra. Linda la No, suegra. las preciosas finanzas, suegras, no, las a veces finanzas, no hay sí. buenas finanzas en casa, y no me dejarán mentir ahí las que nos están escuchando. Cuando no hay finanzas, de verdad nuestro estrés se va, porque las cuentas por pagar, ya viene fin de mes, tengo que pagar esto, mis hijos, y luego aparte
viene y se enferma y dice, ¿por qué te vienes enfermando justo en este momento que no tengo dinero? Y eso le genera más estrés a la persona y podemos, yo no sé si se han puesto a llorar de estrés. Así de ya no puedo más. Yo cuando tenía a mis hijos chiquititos, llegó un punto que yo tenía los 3 bien seguiditos y llegué a un punto de llorar y llorar del cansancio. Cuando estás cansada de verdad, muy, muy cansada, te quiebras, te llega ese momento de ruptura donde colapsas y te pones a llorar. Y yo pienso en Elías. Llegó un momento en que Elías, después de haber enfrentado a Jezabel, él va y se quiebra. Era tanto el cansancio que él tenía. El cansancio físico, ¿no? También. Su cansancio físico, emocional, el miedo que le dio porque esta mujer era de seriedad. Y llegó un momento en que colapsó, digamos, y se fue y se encerró y dijo, ya no puedo más. Ahora sí, su estrés estaba circulando por todo su sistema al límite, ¿no? Nuestro productor comentó, mira. Ok. Bendiciones, Indira, Areli, gracias por estar ahí conectada. Rosy Baltasar dice, es una lucha, aún como humanos y en el camino en Cristo, pero la paz y el descanso llega con la ayuda de Dios y en nuestra búsqueda de Él hay descanso. Saludos, fíjate, hermana Rosy. Saludos. Dice, muchos de los problemas vienen a través de las finanzas en los hogares. Yo conocí un matrimonio ya hace bastante tiempo, un matrimonio que siempre la mirada de ella estuvo en el dinero. Ella decía, es que yo sola trabajaba y solventaba los gastos de mejor manera que ahora que yo tengo una pareja, yo tengo un esposo. Es que no puede ser. Y ella se llenó como de amargura y el estrés no solo la enfermó porque ella trataba de trabajar y trabajar y trabajar más y siempre como en una competencia con el esposo. No busque quién porque no fue aquí, tranquila, no ande pensando ¿Seré yo, señor? Y aparte hace años, pero Amadas anónimas, ahí dejen los comentarios. Fue tan grave la situación de este matrimonio que terminó en divorcio. Terminaron separados y el problema de ella, cuando llego a contactarla, que tenemos alguna plática que hace mucho que no hablamos, el problema de ella sigue estando. Ella sigue diciendo, es que necesito trabajar más, el dinero no me alcanza, el dinero no dura y mira, y mis hijos están creciendo y yo tengo... Y su problema sigue siendo el dinero, las finanzas, y vive enferma, tiene diabetes, tiene muchos problemas de salud, hipertensión, bueno, todo esto por causa, se alejó de Dios, por supuesto, porque si hubiera seguido firme, pues la historia fuera distinta, ¿no? Claro. Todo esto viene por no aprender a confiar en Dios, que es lo que hemos estado hablando, y descansar en Él. Y no es, bueno, me despreocupo, ya no hago nada, y aquí conchudamente, no. Confiar en Dios es creer su palabra, conocerlo a Él, ocupar más tiempo en conocer sus promesas, claro, entenderlas, aprender a vivirlas. Y eso es lo que trae verdadero descanso. Y eso también indica trabajo, también indica dedicación. Y algo importante, yo siempre hablo de lo mismo, pero si nuestros hijos nos ven así, ellos aprenden ese patrón, esa manera. Yo a veces, antes miraba a Joca Jojita hacía cosas que yo decía o manifestaba. Entonces, es tan importante porque no solamente nos afectamos a nosotros mismos físicamente, sino que también nuestro entorno, o sea, nuestros hijos, incluso hasta nuestro esposo. Y tiene mucho que ver, ¿no? Cuando una mujer nos levantamos de buenas, todo el día está bien. Pero si una mujer ya amanecimos así como que medio, el ambiente se pone tenso, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde tenemos que llevar al Señor. Por eso, algo que decía mi pastora era motivarnos que cada mañana sea lo primero que hagamos, ponernos en las manos del Señor, porque Él obviamente nos va a dar la fuerza, el dominio propio para poder manejar nuestras emociones, ¿no? O las situaciones de estrés que en su momento estemos viviendo.
Yo conocí a alguien que siempre vivía estresada porque lo decía, ¿no? Ay, ya me estresé. Y cualquier cosa, ay, estoy estresada. Y él va a decir, hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? Y decía, ay, estoy bien estresado porque... Y me sacaba la lista. La Porque hubieras esto bloqueado. me daba ganas, pero es pariente. Era mi suegra, ¿verdad? No, más cerca. Su mamá. Hermana, te amo. Saludos hasta... Y me acuerdo que decía, no, y estrés. Y me acuerdo que a mi sobrinita, eso, a muchos años, un día la veo así desesperada y le digo, ¿qué tienes? Estoy estresada. Dije, copy-paste con mi hermana. Dije, a veces, perdón por balconearte. Nadie sabe quién Pero es. eso ya fue hace mucho, ya pasó. Ya Sirve de testimonio. Pero solo tengo una sobrina. Ups. No. Ni cómo ayudar. Y ni cómo ayudar, ¿no? Decía una frase, un predicador decía, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, pues peor tantito. También. ¿Por qué te preocupas? Dice, mejor ocúpate en lo que sí puedes cambiar. Y había una de las frases que me causó mucha risa en que estamos buscando información, que dice, si las cosas las puedes cambiar, no seas tonto, cámbialas, ¿no? Porque nada más estás estresándote sin sentido, quedándote en la burbuja de desesperación sin saltar a la solución, si sabes que lo puedes solucionar. Decía la hermana Yuli, decía Abby, que la economía siempre ha sido un factor muy radical en esto del estrés, pero tiene que ver con lo que hacemos sabiamente, con lo que Dios nos ha dado, de cómo administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la Biblia habla un poco de esto, de la mayordomía. Nosotros lo conocemos como mayordomía, que es la administración de nuestras finanzas. Tocan un poquito el tema del estrés respecto a las finanzas. Dios nos ha dado la habilidad de ser buenos administradores. Desde que partamos del principio, que entendamos que Dios ha puesto todo en nuestras manos y que tenemos nosotros la responsabilidad de administrar todo aquello que nos ha dado sabiamente. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esta situación, para que nuestra economía sea diferente? Y ya agarrando un poquito más. Una vez escuchamos una conferencia respecto a la administración y decía que nosotros tenemos la habilidad de endeudarnos. La habilidad Somos muy natural. buenas para eso. Porque es una habilidad al final de cuentas, ¿no? Uno sales de una y ya abriste otra, ¿no? Sí. Porque quieres tapar una ventana con una puerta y etcétera. Ya sabemos la analogía, ¿no? Pero decía, mira, a veces nos falta un poquito la inteligencia de amarrarnos poquito el estómago y decir, bueno, voy a tener 6 meses de no me voy a comer tacos y no voy a comprar una coca para que yo pueda cubrir esas deudas, ¿no? Y en realidad sí produce ansiedad el tener una deuda. Decía mi tía, el dinero no es todo en la vida, pero cómo calma los nervios. ¿Cómo ayuda? Pero hay calma algunos los que estrés. manejan el lema que la carga hace andar al burro y se echan mucha carga porque pues voy a tener que sacarla Con de eso todas. tengo que seguir. No, porque es un burro. No seas como el mulo, dijo el Sin salmista, ¿verdad? Que ahí entendimiento. que no Yo tiene creo que en nuestros tiempos también las relaciones amorosas mucho. dañinas igual. también es un factor muy, muy importante acerca del estrés. Así es que no se enamoren. Están más a gusto solteritos. Tiene El la apóstol Pablo. Oye, Pablo lo dice. Pablo lo Sí. dijo, mejor quedaría. No, pero en serio, Mejor eso es que- un factor muy, muy, híjole, en Sí, estos es tiempos. A veces no vemos las banderas rojas cuando estamos encandiladas o cuando ya estás teniendo intimidad con esa persona, menos vas a ver las banderas rojas y al final termina siendo una relación destructiva. ¿Por qué? Porque nos saltamos las fases de buscar a Dios antes de tener esa relación y nos viene terminando causando mucho estrés. ¿Por qué? Porque al principio no le preguntamos a Dios si esa era la persona Claro. correcta para nosotros y ahora estamos viviendo un caos en casa, ¿no? Yo Y- creo que en realidad todo radica en eso, ¿verdad? En Dios. Ajá. Sí, definitivamente. El estrés es esa tensión que en una buena medida nos va a formar nuestro músculo de la fe, o sea, nos va a dar carácter. Claro. El estrés nos va a hacer madurar. No, Dios no quiere que vivamos inmaduros. Entonces las pruebas nos tienen que hacer madurar. Si yo espiritualmente no tengo ninguna prueba y voy de bajadita todo el tiempo, pues cuando venga algo difícil, pues no la voy a pasar, ¿no? No vamos a saber cómo enfrentarlo. Ajá. Fíjate Sin que embargo,
pero cuando es demasiado el estrés, pasa lo contrario. Exacto. Nos quebramos y colapsamos. Pero bueno, al final de cuentas creo que todo, como dice la escritura, ¿no? En algún otro programa tomamos esa escritura. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ¿cómo entender lo que me está ayudando para un bien? Hace algunos años, ahora sí que hablándole a las madres, ¿verdad? Que tenemos ya hijos adultos, que tenemos nietos. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, yo tenía el control de la situación en muchos aspectos. Yo creo que a todas nos ha pasado, ¿verdad? O sea, tú vas conmigo y tú te quedas aquí, tú esto y tú aquello, porque son niños. Claro. Y de alguna forma, sí, obvio, están bajo nuestra responsabilidad y tenemos cierto control. Van creciendo y te das cuenta que son seres independientes. Piensan por sí mismos, deciden por sí mismos, y eso, no sé, estoy hablando de mi experiencia, como que es un choque contigo misma, porque, oye, no, es que las cosas no son así, no eran así, no eran, pero hoy son, porque esos niños están creciendo y tienen una manera de pensar, claro, y decidir distinta, están formándose. Siguen creciendo. Yo, por ejemplo, tengo hijos adultos, mis 3 hijos son adultos, casados, con hijos. Y cuando miro atrás, cuando miro las cosas que viví, que enfrenté, las que no supe manejar, y cierta afectación y daño que causé en mis hijos sin proponérmelo, porque yo creo que las mamás en su mayoría no hacemos las cosas por destruirlos, claro, las hacemos porque queremos ayudarles, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, tomamos las decisiones incorrectas. Y estamos aprendiendo también a ser guiadas por el Espíritu de Dios. Al menos te estoy hablando de mi experiencia así a grandes rasgos, ¿verdad? Estamos aprendiendo a ser guiadas por el Espíritu de Dios para poner en nuestros hijos la esencia de ese temor a Dios. Yo puedo decir hoy que anhelo cosas en mis hijos que no estoy viendo, pero he aprendido a descansar en Dios. Claro. He aprendido a ponerlos en manos de Dios, descansar en Él y amarlos. Cuando yo me iba a venir a este lugar hace ya 15 años, tengo 15 años en Loreto, ya soy loretana, amo Loreto. Cuando yo me iba a venir, una pastora me dijo, hija, pase lo que pase, ama a tus hijos. Pase lo que pase, ama a tus hijos aún por encima de tu congregación. Yo no entendí esas palabras en ese momento. Amo a la iglesia, amo el ministerio, yo creo que mis hermanas igual, pero he aprendido que nuestros hijos, la familia, mi esposo, son la iglesia donde Dios quiere que principalmente yo fluya, yo trabaje, yo crezca. Es mi primera iglesia. Lo aprendí con golpes, hermanas, con golpes, porque me tuve que dar muchos topes en la pared para darme cuenta que había cosas que Dios me está diciendo por ahí no. Y el consejo así que quiero darle a las mujeres que tienen sus hijos pequeños, adolescentes o ya adultos, aprendamos a descansar en Dios. El ejemplo del amor maternal, el amor puro, el amor sin egoísmo, sin fingimiento, lo tenemos en el Señor, primeramente. Y cuando nosotros ejercemos ese amor de Dios en nuestras vidas hacia nuestros hijos, estamos plenamente confiadas que el propósito se va a cumplir. Aunque los veamos medio descarriados y que no, es que eso no es lo que yo quiero. Bueno, pero Dios está trabajando y yo puedo descansar en eso. No estoy ahí, pues cuando sea, ahí no importa. No, tampoco. Estoy confiando en Dios sin dejar de orar, sin dejar de hablarles palabras, sin dejar de bendecirlos y sin dejar de amarlos con todo lo que son. Y eso verdaderamente que funciona porque te sales de ese estrés de mamá. Claro. Sí. Ya lo viví en muchas facetas. Sales de ese estrés de mamá, de yo no puedo, es que como mi hijo y yo y no puedo estar ahí, yo no lo puedo cuidar. No nos podemos cuidar las 24 horas del día. Pero Dios sí. Yo creo que es ese punto que queremos llegar también en la comprensión sobre este tema.
de entender que el pasado no lo podemos cambiar, ya no te estreses por el pasado, no lo puedes cambiar. Y el futuro ya no lo pasó. conoces tampoco. No lo podemos Exacto. controlar El tampoco. futuro no lo conoces, así es que no sabes y a veces nos estresamos por cosas que aún no suceden. Claro, hay que aprender a confiar que Dios, como mujeres de fe, y si al final de cuentas, como decía la hermana Julia hace rato, no vas a una iglesia, pero tienes una fe natural, porque todos nacemos con una fe natural que va creciendo y que vamos nosotros fortaleciendo y entrenando también, pero necesitamos tener fe, porque el futuro nadie lo tiene controlado, no lo podemos nosotros. Por más que quisiéramos, dice la Biblia, no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Imagínense si tuviéramos ese poder, ¿no? Hombre, el desastre que haríamos las mujeres. Viviríamos por siempre. Gracias, señor. En uno de los videos... Uy, no van a decir los esposos, por favor, En ¿no? uno de los videos que compartió nuestra hermana Yuli, hablaba sobre María, ¿no? Cuando sale embarazada. Imaginemos el estrés de esta chica, ¿no? Pero ella aprendió, depositó su confianza en donde era, vaya, y ahí ella encontró bendición, descanso. Entonces, yo creo que este tema está ahorita al diario, pero vivamos un día a la vez, ¿verdad? En Dios. Vivamos un día a la vez, como decía la pastora. No conocemos el futuro, vivamos el hoy en las manos del Señor, depositemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida, Él tiene cuidado de nosotros. No nos afanemos, de verdad. No digo que nos desfachatemos y nos hagamos concha. No digo que descansen 6 días y trabajen 1. No me refiero a eso, me refiero a ese verdadero descanso que encontramos en sus manos, ¿no? Entonces, María se encontraba en una situación muy difícil, incómoda. Conocemos el trasfondo de ese tiempo, pero ella descansó y sabía relajémonos. en quién creía. Tomemos café. Por eso el lema es relájate, es respira. Hay un salmo que yo quiero decirte, el Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Confía en que cuando tú oras, Dios te escucha. Sí, a veces en medio de tanto estrés se nos olvida que Dios está ahí y que Dios pone atención a nuestras oraciones, inclusive aquellas oraciones que solo las decimos con lágrimas y susurros y mugidos y ahí estamos. Como Dios, Ana, ¿no? Dios aún escucha nuestras oraciones. Eso, amadas, hace toda la diferencia. La presencia de Dios en tu vida va a marcar un antes y un después en tu día. Como decíamos ahorita, no sabemos lo que viene mañana, pero Dios sí lo conoce. Sí. Dios sí sabe tu futuro, Dios sabe tu final, Él sabe tu historia, y lo que ya pasó, déjaselo al Señor. Porque hacerlo en nuestras fuerzas solamente va a traer frustración, cansancio, desánimo. Podemos hacer nuestra parte, pero siempre estemos confiadas y seguras que si dejamos todo en las manos del Señor, Él nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, a descansar, a confiar, a tener fe, ¿verdad? Entonces, que realmente es eso, dice Yuridia Mascareño, lo estaba leyendo, la clave es confiar y reposar en Dios. Así es. Exactamente. Hay cosas que también podemos hacer para ayudarnos, como invita a tus amigas a tomar un café. Sí. O sea, invítenos. Hablando de café. Hablando de café, miren, ven estos hermosos y ricos buñuelos. Los hace Tania G. La pueden encontrar en Facebook como Tania G. Qué rico. Le mandamos un abrazo, un besito. Gracias porque ella los elaboró y nos los trajo aquí. Si tú también nos quieres traer cosas, tú tráelas, aquí nos las comemos. Gracias de verdad, Tania G. Así la pueden encontrar en Facebook. Ella tiene a la venta para estas temporadas por encargo. Encárguenle, ¿verdad? A Tania G. Para que te relajes. Ese día de descanso, de café, invita a tus amigas, a tu suegra, a tu prima, a tu amiga. Es que hay cosas que podemos hacer para quitarnos el estrés. Sal a caminar. Mira, una de las cosas es ver las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces has pasado por el malecón de tu ciudad o por un parque muy hermoso y mira, estás tan estresada que ni le pones atención a lo que hay alrededor? Exactamente. Y ver la naturaleza y decir, conectarte con el Señor, no con la naturaleza, conectarte con Dios y decirle, Señor, ayúdame, aquí voy caminando, y ve hablando con Dios y Dios te va a ir mostrando, incluso en tus caminatas, eso te va a ayudar mucho para liberar el estrés.
reírte, cuenten un chiste. A ver, Lupita, un chiste. Compartan memes, eso es muy bueno. Ah, sí, también. Reírnos, el corazón alegre ¿Les cuento el chiste? es un buen remedio. A La Biblia carcajadas. dice eso, la Biblia dice que el corazón alegre es un buen remedio, así es que el reírnos unas con otras, entablar conversaciones que alegren tu corazón, que tengas un viaje corto, visites pueblos mágicos, vengas a Loreto. Vamos a organizar llamadas. Vamos un a San retiro Javier. espiritual el año que entra. El año que entra, Un retiro espiritual. para que se retiren, relajen, respiren. ¿Qué les parece, verdad? Estaría muy bien. No, miren, Sí, hablando fantástico. de, ya casi yo creo nuestro tiempo, ¿verdad? Pero hablando de estas experiencias, el estrés que vivimos todas y todos en diferentes puntos, sea por problemas laborales, familiares, de salud, no sé, hay muchas cuestiones, decía Abby ahorita, cosas que van a pasar, que a lo mejor van a pasar, es el futuro, no lo sabemos, cosas que ya fueron y no las podemos cambiar. Bueno, hablando de todo eso, Dios permite también que vivamos esas circunstancias, que pasemos por esos baches, que vivamos esas cosas difíciles, duras. Yo no sé cuántas, yo creo que nosotras 4 aquí y muchas más que nos estarán escuchando, a causa del ministerio también, se pasan dificultades, baches, tristezas, angustias, a veces traiciones. Sí, sí las vives. Pero a través de todo eso, Dios está moldeando nuestro carácter, nos está formando, nos está haciendo más a su imagen. Y esto tiene propósitos. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Al final, ese es el propósito de Dios, que aprendamos a tomar esa carga y sobrellevarla, a mirar al que sufre con esa misericordia, porque yo ya lo sufrí, porque yo ya lo viví, porque yo ya salí de ahí, lo puedo abrazar y le puedo decir, sí puedes, vas a salir, en lugar de unirme, ¿verdad?, a su desesperanza y estresarnos juntos y llorar, ay, es que ¿qué hacemos? No. Consolar a otros, bendecir a otros, animar a otros, levantar, hacer brillar a otros. Yo creo que nos hemos dado cuenta que cuáles son los efectos del estrés, ¿no? Y tenemos que aprender a confiar. Decía David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Entonces, decirlo es fácil, ¿verdad? Pero aprender a confiar en esa expresión, o sea, Jehová es mi pastor, o sea, Él me pastorea, me cuida como buen pastor, me lleva a aguas plácidas, me lleva a pastos delicados, y dice, y nada me faltará, significa que nada, o sea, nada. Cuando hablamos de nada es que nada nos va a faltar si aprendemos a confiar en Él, y esa es la esperanza del cristiano. Sí es cierto, no conocemos el futuro inmediato aquí en la tierra, pero sabemos que hay una esperanza, una promesa de parte de Dios para nuestras vidas como mujeres de fe o creyentes en la palabra. Me gusta lo que dice San Juan 16, no me acuerdo exactamente el versículo. Dice, y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que, sí o sí, confiar en Dios. El apóstol Pablo decía, piensen en todo lo honesto, lo verdadero, lo puro, ¿no? Entonces, nuestro campo de batalla obviamente es la mente, nuestros pensamientos. Ahí llevarlos sujetos a la obediencia de Cristo, como dice su palabra. Y vuelvo a repetirlo, el apóstol Pablo dijo, en esto pensad. Entonces, yo creo que llevando al Señor nuestra carga, nuestros pensamientos, nuestras luchas, todo, vamos a ser mucho más bendecidas. Así es. Yo creo que hay algo que nos va a liberar mucho el estrés, que aparte que vamos a la presencia de Dios, oramos, le pedimos al Espíritu Santo entendimiento para decir cómo orar, porque todas las cosas ayudan a bien, dice Romanos. Dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Inclusive este momento de estrés no lo tienes descifrado en tu cabeza cómo resolverlo, pero sabes que Dios a propósito deja las cosas
así como que les faltara una pieza del rompecabezas, porque quiere que tú y yo aprendamos a depender de Él, porque si nosotros pudiéramos resolverlo todo, ¿para qué necesitamos a Dios? Así es. Entonces, es necesario que nos falten piezas en algún momento de nuestra vida para decir, Dios, necesito tu ayuda, Dios, necesito conocer de ti, y Jesús es la respuesta a nuestras oraciones. Así Jesús es. ya es una respuesta, una oración contestada, Claro. y eso me encanta mucho. Es una oración contestada, o sea, es paz. Jesús dijo, yo les vengo a traer paz, les vengo a dar paz, esa paz que no la vas a encontrar refugiándote. Me voy a desestresar, vámonos a bailar. Me voy a desestresar, vámonos al antro a tomar alcohol, a las parrandas, a los excesos. Incluso el descanso físico es muy, muy necesario. De verdad que ahorita que está mi mami conmigo, cuando a veces no, que ando ya muy cansada o todo el ajetreo del día, y ella me dice, acuéstate tantito, yo te voy a cuidar al bebé, acuéstate un rato, y yo descanso 5 o 6 horas. Nada Con más. media hora yo me recuesto, de verdad. Buen y reposo. Me despejo, me despierto. Entonces, de verdad, lo principal es el descanso de nuestro Dios, pero el descanso físico también, hermosas, Claro. háganlo cuando se sientan en un punto ya. Sí, vayan ahí con su pedicurista, que háganse los pies. A mí me relaja mucho. Yo ya tengo pies, amiga. Ya, a mí me relaja. Dice, háganse los pies, le digo, yo ya tengo pies. Bueno, está Bueno, bien. Está bien, ella no irá. Es chistorín. Era para quitarnos Ese es el el estrés. Relax. Apenas me estoy desestresando. Pero una de las maneras en que, por ejemplo, a mi hermana, por ejemplo, no le pueden tocar los pies porque se echa patadas. Pero, por ejemplo, a mí me relaja mucho que me agarren los pies, que me hagan masaje. Y esa es una buena técnica. El tema de hoy, el balcón de las hermanas. Hashtag quemando a las hermanas. Hashtag, si fuiste quemada por tu hermana, ponle un hashtag. Yo a mis hijos poquito. No, pero la verdad es que hacer cosas. Buscamos al Señor, pero hay cosas que tenemos, lo que tengas en la mano, hazlo. Es necesario ponerlo en práctica. Adorar a Dios, meterte en un momento del día, eso hace mucha diferencia. Claro, El salir a sí, caminar, sí, el sí. tomar café con tus amigas. ¿Cuántas no Sí. tienen ahí diciéndole a sus amigas, vamos a tomarnos un café? Y no. Y ya tienen meses planeando el café y no se hacen porque una tiene una cosa y... Años, hermana Idalia, años. Ándale, balconeando Ay, las no, ya hermanas la Maridalia. Yo espirituales. no me puedo ir sin Un hablar de saludo. mi hermana. también Puedo. balconeala, Bueno. balconeala. En abril que fuimos a Tijuana, Berenice me dice, ay, no aguanto el dolor de cabeza. Pero esa mujer no para. Las distancias son enormes allá, 2 horas para llevar a uno de sus hijos. Entonces, hermana, descansa, no sé, mándalas en el Uber o... no es cierto. Mándalas para Loreto que Mándalas tomaran a Loret o te mando a los míos, tú sabes. Amadas, comenten un balcón de sus hermanas. Sí, ya no nos dejes sentirnos Un solas. saludo para mi hermana, de verdad, no sé si me está viendo porque nunca me mira en el programa. No, pero- Mónica ya se apuntó a nuestro retiro Hay de que amadas. hacer la dice. segunda parte para Ah, yo poder sí, hablar de sí. mi hermana. Porque El no hay otro tiempo. programa Y el será otro programa. hablando de mi hermana. Hablando de las hermanas. Amadas, Chicas, todavía tenemos tazas, llamen ya para que lleven su recuerdito y Ya aquellas terminamos. que tienen sus tazas, aquí tenemos Tomen fotos, todavía. ¿verdad? Tomen fotito y digan, aquí tomando mi Sí. café con mi taza de amadas. Ándele. Pues Yuridia ya llegamos. Mascareño dice, Abby es de las mías. Si hay algo que disfruto también es un buen pedicure y me encantan los masajes. Ay. Eso, déjate Yo consentir. solamente con mi hija. Ay, sí. Hazte Ella me hace mi cariñitos. pedicure y se bien nos llegó rico. el tiempo. Un saludo, que tengas el resto de esta semana muy bendecida. Échale ganas, hermosa, tú puedes en Dios. Y te mando un fuerte abrazo. Lupita. Ahí por ahí se dejó una preguntita en los comentarios. ¿Qué tema te gustaría que estuviéramos tratando aquí las amadas, verdad? Aquí las sí. amigas y café. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos? Qué interesante estuvo el tema hoy, ¿no? Yo me desestresé, Sí, la verdad. Sí, soltamos el estrés. Bien dice que la risa es buen remedio. Chicas, la próxima semana vamos a tener el tema de las fobias. Vayan poniendo por allá a qué le tienen fobia, ¿A qué ¿no? le tienen miedo? La ¿A mano qué le peluda. tienen? Con las amadas. No, pues a las arañas, a los ratones, Uy, alguna al experiencia, encierro, alguna claustrofobia. experiencia que hayan tenido allá, coméntenos para que nos dé
pie y tela para poder seguir haciendo buen contenido y Muy para bien. poder bendecirles. Dios les bendiga. Compártenos. Soy Hasta Abby Lozano pronto. y fue un placer estar contigo el día de hoy. No te pierdas el siguiente programa. Compártenos. Estamos en YouTube también. Síguenos, activa las notificaciones, ahí la campanita, dale like, comparte. Manita arriba. Bendiciones. Así es sí, que- dedito arriba. Un besito, un Fue un besito. Bonita. gusto Besos, que me bendiciones. vieran, día. de verdad. Su hermana Yuli Musqui se despide. Hasta la próxima. Dios les bendiga, Gracias Celia a Carrillo, todos a los que todos, pusieron saludos. Pusiste bendiciones, pero no bendiciones hermosas, ¿eh? Para la próxima. Bye. Bye bye. Ya sabemos, hermana. Ya sabemos. Bendiciones.